La política, esa actividad cuya sola mención produce caras arrugadas y gestos de desprecio. Ese oficio único que todos sentimos el derecho de ejercer, no importa si es vociferando en el Parlamento, en un café o en un bar. Lo que este espacio expondrá en cada entrega es el vínculo que existe entre casi cualquier aspecto de la vida y la actividad política. En este espacio descubriremos que entre la política y lo insólito hay apenas un grado de separación. Fútbol y política, ¿qué tienen en común? Más allá de la dominación de unos sobre otros, la incidencia de la opinión pública, la moral de un país, los símbolos, y en algunos casos, tienen en común a quien toma las decisiones. Esto es Fútbol y Política. Estamos en tiempos de fútbol. Copa América, Copa Oro, Copa Africana, todo ocurriendo en simultáneo. Y hemos visto cómo a lo largo de los años se ha dicho que el fútbol no debe mezclarse con la política. Pero en muchos países ambos mundos son irrevocablemente interdependientes. El fútbol es, sin duda para mí y para muchos, el deporte más hermoso del mundo. Pero eso no lo hace impoluto, mucho menos ajeno a los intereses de la política. A diferencia de lo que muchos dicen, la pelota sí se mancha, y se ha manchado muchas veces. Joseph Nye, quien no tiene nada que ver con el científico Bill Nye, denominó al fútbol como soft power, sosteniendo que este funciona como un poder blando que emplean algunos estados para ejercer presión sobre otros. Es bien conocido cómo Adolf Hitler usó el fútbol y otras disciplinas deportivas como mecanismo para simbolizar la superioridad de la raza aria. Pero esta práctica terminó siendo usada varias veces en su contra. En los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, la Alemania de Hitler no solo se quedó sin la medalla de oro, sino que terminó sexta, perdiendo ante Noruega, bajo la mirada del Führer, Goebbels, Goering y Hess. La final de ese año, por cierto, fue entre Italia y Austria, y la ganó Italia. Muchos años después, en el año 1942, alemanes y ucranianos se enfrentarían en un episodio conocido como el Partido de la Muerte. El escritor mexicano Juan Vilorio lo relata. Y aunque hay muchas versiones sobre el episodio, la que tomó más fuerza consiste en un partido que tuvo lugar en la Ucrania invadida por los nazis, entre un club local y el combinado alemán. Parte de la leyenda dice que, antes de empezar el juego, los alemanes le dijeron a los ucranianos que si Alemania perdía, ellos morían. El terror los invadió buena parte del partido, hasta que la dignidad pudo más que el miedo. Se cuenta que no fueron los goles lo que más daño les hizo a los alemanes, sino una jugada de Alexei Klimenko, que desbordó a todos los contrarios hasta quedar solo frente a la línea de gol. Hizo un gesto de celebración a la tribuna y devolvió el balón al centro del campo. Los jugadores ucranianos pudieron vivir esa noche para celebrar y revivir lo que habían logrado. Pero tan solo días después, la Gestapo sacó a todos los jugadores de sus casas y los asesinó. El fútbol es un catalizador, es un mecanismo para drenar y aliviar heridas. Un caso ejemplar fue el del Mundial de 1986. Argentina venía de perder la guerra de las Malvinas y la moral de toda una nación necesitaba un empuje anímico. Y como el fútbol tiene mucho de poesía, se da el cruce Argentina-Inglaterra en cuartos de final. De ese partido surge uno de los goles más polémicos en la historia de los mundiales, la famosa mano de Dios. Y, luego, uno de los mejores goles de todos los tiempos. Maradona eludiendo ingleses como si fueran conos hasta que se llevó al portero y lo demás fue historia. Argentina terminó siendo campeona de ese mundial realizado en tierras mexicanas. En tiempos de Franco, se decide que el deporte debe ser centralizado, y su injerencia en el mercado de fichajes condujo a un hecho histórico. Alfredo Di Stéfano, la estrella argentina, había firmado con el Barcelona, equipo que representaba todo aquello que no gustaba a la dictadura. El sentir catalán, el ser contestatarios y rebeldes, el tener una lengua distinta al castellano. El poder hizo de las suyas, y solo vistió la camiseta blaugrana por 3 meses. Las manos de Franco se metieron en la operación, terminó yendo al Santiago Bernabéu y el resultado fue convertirse en el jugador más importante en la historia del madridismo, forjado en una época dorada en la que se lograron 5 copas de Europa. No es para menos que el Barcelona, por lo que simbolizaba frente al franquismo, haya sido bautizado como el Ejército Desarmado de Cataluña por Vázquez Montalbán. Ahí la política metió mano en el fútbol, pero también ha habido hombres de fútbol que han logrado entrar en altos cargos políticos. Mauricio Macri, presidente de Argentina. Mucho antes de llegar a la Quinta de Olivos, fue presidente de uno de los clubes más conocidos del mundo, el Boca Juniors. George Weah, exjugador y estrella del Milan en los 90, fue elegido como presidente de Liberia en 2018. Y como ellos,
muchos que han logrado escalar en puestos de poder a partir de sus carreras vinculadas con el fútbol. Cerca de nuestra última parada, Liberia, nos vamos a Costa de Marfil, donde la vinculación entre el fútbol y la política nos trae uno de los episodios más felices que podamos relatar en este espacio. Hablemos de Didier Drogba. En 2005, Costa de Marfil clasificaba por primera vez en su historia a una Copa del Mundo. Pero mientras los jugadores celebraban su pase a la máxima cita del fútbol mundial, en su país se desataba una guerra civil que cobraba vidas inocentes. Ese momento abrió una oportunidad única para que la estrella del equipo, Didier Drogba, se dirigiera a su país. La Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Esas elecciones se realizaron sin derramar una gota de sangre. Y para el momento en el que Costa de Marfil debutaba en su cita mundialista, ya el país se encontraba en paz. Así como los buenos resultados y las buenas acciones tuvieron un final feliz, la no consecución de resultados influye directamente sobre la aprobación de los presidentes. Hablemos del caso de Dilma Rousseff y el Mundial Brasil 2014. Luego de meses de protestas en las que se exigía que hubiese copa por los casos de corrupción y la cantidad de dinero que tuvo que desembolsar el gobierno brasileño, tiene lugar la derrota más sórdida, más dramática que ha vivido la canariña desde el Maracanazo o el 6-0 en Copa América. Eran el equipo llamado a levantar la copa, y la tragedia del 7-1 contra Alemania no fue un golpe que recibieron solo los jugadores, sino también el gobierno de Dilma Rousseff. Meses después de este incidente se celebraba la elección presidencial, y en las calles era común escuchar que si perdía Brasil, perdía Dilma. La estrategia Rousseff fue inicialmente tomar el Mundial como una bandera, un logro de su gobierno, para luego apartarse del tema y decir que lo que pasa en el deporte no repercute en política. Pues ya sabemos que no es así. Aunque Dilma logró ganar el balotaje contra Aécio Neves en 2014, su popularidad fue en declive sostenido y fue destituida luego de la realización de un juicio político o impeachment en 2016. Hoy el panorama es muy distinto. Un presidente de derecha ahora gobierna Brasil y se toma fotos regularmente con el capitán y líder de la selección verde-amarela. Uno de los clubes con más copas europeas, el Milan, recibía visitas de uno de sus más grandes tifosi, Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia. En esas visitas, los jugadores tenían que escuchar sus planteamientos tácticos y repetirlos con fuerza. Y alguna sugerencia fuera de tono, como pedirle a alguno de los jugadores, como Suley Muntari, que le presentara a su mujer porque había escuchado que era muy bella. La paciencia del cuerpo técnico de los jugadores era alta, no solo porque era el primer ministro, sino porque en simultáneo era el presidente del equipo. En todos estos casos hemos visto cómo la política influye en la práctica del fútbol y viceversa. Pero recientemente tuvimos un caso lamentable en el que la política impidió que un jugador pudiese participar en una final de Copa Europea. La final de la Europa League se jugaba en Bakú, Azerbaiyán, el 29 de mayo de 2019. El partido era entre dos equipos ingleses, el Chelsea y el Arsenal. El partido tenía lugar en un espacio de difícil acceso para los hinchas y con serias limitaciones de origen político. La más escandalosa de todas, Henrik Mkhitaryan, jugador armenio del Arsenal, tuvo que ser sacado de la convocatoria porque no podía ser garantizada su seguridad. La razón es que Armenia y Azerbaiyán llevan muchos años de tensión. Por una disputa en la región de Nagorno-Karabaj, que forma parte de Azerbaiyán, pero que tiene un gobierno de facto independiente vinculado a Armenia, lo que genera altas tensiones que, como vemos, afectan hasta en el fútbol. Esto fue Fútbol y Política. Yo soy Marco Trejo, y aunque nos digan que la pelota no se mancha, la realidad siempre nos demostrará lo contrario. Maradona fue el abanderado del acto y hasta se marcó unos pasos de baile.